Muy buenas tardes, bienvenidos al seminario número 9 del Diplomado Teoría y Técnica de la Comunidad Terapéutica con el tema del día de hoy, que es el método de la comunidad terapéutica. Ya vimos en un seminario anterior la historia de las comunidades terapéuticas y podemos resumir que una comunidad terapéutica ha sido un recurso importante para el tratamiento de las adicciones, más aún cuando estas experiencias de tratamiento no existían en el universo de la psicoterapia, ni de psicólogos, ni de psiquiatras, y surge como una expresión tipo movimiento social, donde las mismas personas que padecen los problemas buscan crear dispositivos para su contención y procesos de cambio, ¿no? Entonces ya vimos que una comunidad terapéutica es un espacio, una inserción residencial donde de manera controlada las personas viven un proceso y a partir de diversas técnicas de intervención generan estas posibilidades de cambio. Ya vimos que la acción representativa de la comunidad terapéutica son los grupos de encuentro, una herramienta muy interesante porque el grupo de encuentro de alguna manera te permite, es como un grupo de tarea. Se plantea, te insertas a una comunidad terapéutica, se plantea un objetivo y todas las cosas que sucedan que desvían ese objetivo son elementos de confrontación a los demás. Entonces, ¿contra qué se puede oponer una persona en un proceso? Se opone a los objetivos del tratamiento, se opone al programa, se opone a las personas que dirigen ese programa y también se puede oponer a la vida comunitaria. Ahí se manifiestan todas esas expresiones que desvían el proceso de tratamiento en la comunidad terapéutica. Y vimos esta aportación que es muy importante de Maxwell Jones, en donde él nos dice que la comunidad terapéutica, el entorno comunitario es fundamental para estos procesos de cambio. Y este entorno incluye médicos, psiquiatras, personal administrativo, todos los que estén presentes en la institución. Entonces, ¿qué es importante? Que por lo menos el equipo técnico comparta y discuta y consense los diagnósticos y las estrategias de tratamiento. Si cada quien actúa por su propia vía, por su propia interpretación, es muy susceptible que lo que se construya sea más locura que cambio y salud mental. Entonces, esta propuesta de Maxwell Jones es fundamental. Y después con Deito, creo que fue muy valioso entender que la adicción no era una enfermedad para toda la vida, sino que era un trastorno que podía ser curado, que podía ser controlado y que la persona con una adicción, después de un tiempo de tratamiento, podía vivir un proceso de reinserción social y regresar a su núcleo de origen. Entonces, esta de manera general es lo que vimos en la historia de la comunidad terapéutica. Ahora vamos a ver de qué manera se constituyen los procedimientos y las técnicas de intervención. Entonces, eh, vamos a la siguiente lámina. Para empezar, el método es esta posibilidad de poder conocer a los grupos y los problemas relacionados con el consumo de drogas. Conociendo los problemas, intervenir en esta realidad para promover su transformación. El método científico básico es hacer diagnósticos, tener una hipótesis de cambio, hacer una intervención y evaluar los resultados, es decir, que sea falsable esa hipótesis. Falsable quiere decir comprobable, es decir, la hipótesis se corroboró porque hicimos esta intervención y se produjeron los cambios esperados. O bien no sucedió nada, o bien empeoró la situación. Cuando empeora la situación le llamamos intervenciones iatrogénicas que causan daño. Ahora, el método es este. No nos tenemos que salir de esta cadenita de fases de la intervención. Diagnóstico, hipótesis de cambio, intervención y evaluación de resultados. Ahora, ¿cuál es el sujeto de intervención? ¿Es el individuo, el grupo o la comunidad?
Entonces también aquí es bien importante distinguir que nosotros no hacemos terapia individual, tampoco psicoterapia de grupo. Nosotros creamos un dispositivo comunitario en donde los actores que participan en este dispositivo son las personas que usan sustancias, que quieren dejarlas, modificar su estilo de vida, tener cambios psicológicos, también sus familias, el personal técnico, el director y los administrativos. Si hubiera cocineros o cocineras o cocineres también. Entonces, aquí hay una gran diferencia. Ya les he contado que yo he asistido a varios centros de tratamiento y no se entiende, no se alcanza a comprender la propuesta del dispositivo comunitario. Y se piensa que la estancia residencial es una manera de contención y que luego los procesos son acompañamientos personalizados. Esa es otra perspectiva, ¿eh? Es otra perspectiva, no es la comunidad terapéutica. Non è vero che te non c'è. È vero. Este, he visto infinidad de ocasiones que cuando una persona entra en crisis, pues la llevan a un consultorio bipersonal donde se supone que ahí se trabajan esas cosas que no logra manejar individualmente alguien que está en tratamiento y también cuando no se pueden abrir al grupo, ¿no? Como que hay una dificultad de poder decir cosas muy íntimas, vergonzosas, difíciles de expresar y que el grupo te inhibe, ¿no? Y no las vas a hablar. Pues esos son mitos principalmente. O sea, hemos visto que esas no son factores que inhiban la participación en grupo para poder hablar de lo que tú hablas en un contexto bipersonal. Por supuesto es diferente, pero también el grupo te da muchas otras posibilidades que no te da la psicoterapia bipersonal. Principalmente el grupo que te conoce bien, que te ve diario a cada minuto, que te escucha tus afirmaciones y ve la coherencia de tu pensar y de tu actuar, va a ser el que va a tener más herramientas para confrontarte y decirte, eso que dices es falso, o eso que dices es cierto, pero a veces también te pasa esto. Entonces, esa capacidad que existe en el mismo grupo de ponernos en nuestra cara, en nuestra frente, cosas que de repente nosotros omitimos y nos vamos muy panchos con un autoconcepto de nosotros diferente al que mostramos en la realidad. Entonces, el grupo es maravilloso en ese sentido, rompe la coraza caracterológica como nadie. La coraza caracterológica es eso con lo que nosotros nos sentimos, nos definimos, yo soy este y soy bien chido y bien a todo dar. Y de repente resulta que el grupo te dice que no es cierto, que eres todo lo contrario. Esos son crisis muy valiosas y necesarias. Entonces, trabajar con comunidad terapéutica implica otra forma de hacer psicoterapia. Entonces, aquí es un llamado importante para los que tienen formación psicológica, es no confundir ni querer adaptar la comunidad terapéutica a nuestros conocimientos y técnicas de la terapia bipersonal. No, tenemos que aprender el dispositivo comunitario. Lo mismo va para psiquiatras, lo mismo va para trabajadores sociales, lo mismo va para todos. Entonces, entender cómo funciona el dispositivo es una parte elemental para que funcione nuestro programa de tratamiento, ¿no? Acuérdense, nuestro diagnóstico comunitario es leer una puesta en escena o una coreografía o una película. Cuando nosotros contamos una película, no estamos hablando de, ay, viste a Robert De Niro. No, no, no. Hablas de la trama. Si estás hablando de una de las obras de Shakespeare, no, ya viste cómo Yago empezó a dominar de repente toda la escena, todas las intrigas que construyó, surtieron efecto y estaban a punto de chingarse a Hamlet, pero después Hamlet que se le aparece el muerto y le empieza a decir y cambia toda la situación y todos se dan cuenta que Yago es un conspirador y eso es narrar una historia, una película.
de varios personajes. Bueno, nosotros tenemos que aprender a leer los grupos de esa manera, como una puesta en escena colectiva, no ver a un sujeto dentro de un grupo y entonces le voy a decir, mira, tu trabajo te ha costado a ti esto, esto. No, no, no. El grupo. Y el grupo, por supuesto, que está constituido por sus miembros, pero no hay que confundir el todo con la parte. Principio básico de teoría de sistemas. Entonces, cuando uno hace una lectura de grupo, siempre se dirige al grupo entonces. Hace una interpretación al grupo y no la dirige a una persona individual. Ya después seguramente se tendrá una reflexión más personalizada, pero el trabajo que nosotros hacemos es conducir al grupo porque si ya vimos que el grupo es fundamental para fortalecer el funcionamiento yoico, pues sigamos esa línea, que la inserción residencial, la interacción comunitaria, sea la vía para hacer un entrenamiento a la función yoica de identificar las necesidades instintivas, en la interacción la posibilidad de tener experiencias satisfactorias de acompañamiento, de plática, de afecto y las contrarias, ¿no? De conflicto, de agresión y podamos manejarlas, porque finalmente la regresión es provocada por el mal manejo de estos conflictos que nos producen ansiedad. Este es un principio homeopático, es decir, vamos a dosificar en un espacio controlado, que es la comunidad terapéutica, pequeñas dosis de conflictos que nos vayan entrenando en el manejo de la función yoica. Es decir, cómo leemos la realidad, cómo interpreto mis necesidades y de qué manera gestiono en mi entorno una situación satisfactoria que me mantenga más o menos estable, ¿no? Entonces, esa sería la idea, el entrenamiento de las funciones yoica en los grupos. Esa es la diferencia de trabajar Disculpa, Simón, cuando grupo y vos grupo. hablas de funciones yoicas, ¿hablas de psicoanálisis o hablas de Verne? Porque Verne tiene otra interpretación del yo, por eso te pregunto. No, el yo es un concepto creado por Freud y que Claro, retoma todo el mundo, ¿no? Entonces, desde sí, ahí. por eso te digo, ¿es de Freud lo que estás hablando? Sí, sí, sí. Y lo que Claro, vimos bueno. el seminario Sí, sí, anterior sí, sí, de sí, sí, sí. trastorno psíquico. Sí, está. Gracias, Simón. Vale. Entonces, tenemos que saber que cuando hablamos de un modelo, entonces estamos hablando de una serie de componentes de nuestra práctica. Entonces, nosotros tenemos que tener claro que si queremos seguir un método científico, ser un programa con base en evidencia, tenemos que hacer una serie de acciones en nuestro modelo de atención. En primer lugar, tener un marco teórico que englobe todos los conceptos explicativos de por qué una comunidad terapéutica puede curar. Tenemos que entender bien esa razón. ¿Por qué los grupos pueden curar? ¿Por qué no la terapia bipersonal? ¿Por qué no la terapia de grupo? ¿Por qué no en las mismas comunidades? Entonces nosotros tenemos que tener claros los argumentos para saber que cuando tenemos un grupo insertado en una comunidad, vamos a ver ciertos fenómenos que nos interesa observar. De hecho, para eso lo hacemos, para generar una puesta en escena de los actos que nos permitan observar los conflictos en la interacción y hacer de estos contenidos analizables. Ahí está la fórmula. Entonces, estamos bajo el supuesto de que los grupos en interacción muestran sus dificultades personales en las relaciones. Bueno, pues pongámoslo en escena. Entonces, crear un escenario para la escenificación de conflictos es la esencia de la técnica de la comunidad terapéutica, porque teóricamente sabemos que en los grupos se muestra tanto las cosas sanas como las cosas enfermas que tenemos. Y a nosotros nos interesa ver las cosas enfermas. Bueno,
Habrá unos conflictos donde una persona no coincide con otra y habrá quien ha hecho una lectura de la realidad un poco equivocada o tiene una visión muy narcisista de las cosas o tiene una manera de exagerar y decir esto es el acabose del universo. Se hacen actos analizables. Esa es la belleza de la técnica. Cuando se logra entender que la comunidad terapéutica es esto, es crear un escenario para la escenificación de conflictos, entonces tenemos claro que nosotros somos cazadores de conflictos y que hacer funcionar el dispositivo terapéutico significa llevar esos conflictos a un espacio donde los actos son analizables. Y entonces ese es el grupo de confrontación. O puede ser psicodrama, como lo utilizó Maxwell Jones. O pueden ser grupos de ayuda mutua, o pueden ser grupos de encuentro, o pueden ser grupos de reflexión. Puede haber profesionales y puede ser un grupo autogestivo. Hay todos esos niveles. Por supuesto que cuando tú tienes un profesional y que entiende todos estos mecanismos, las estructuras psíquicas, las defensas, las formas de manifestación en las relaciones grupales, de las defensas, pues perfecto, mucho mejor, ¿no? Mucho, mucho mejor. Y si sabe cómo correlacionar conflictos internos con conflictos externos y cuál es una lógica, pues va a poder ayudar mucho al grupo, muchísimo. Entonces, hacemos el espacio de reflexión sobre los actos con los recursos que tengamos. Esa es la primera, la primera referencia. Pero si tenemos grupólogos, mejor. Y grupólogos, estoy hablando, psicoterapeutas de grupo, estoy hablando de psicodramatistas y cualquier otra técnica grupal que tenga todo un respaldo teórico y técnico. ¿Sale? Entonces, también cuando nosotros entonces tenemos claro un marco teórico y la técnica de intervención, entonces estas dos cosas se traducen en acciones. Es decir, tenemos que tener un programa de actividades que ponga en ejecución esa técnica. Eso quiere decir que si tenemos actividades de estudio, actividades de capacitación para el trabajo, actividades lúdicas, artísticas, y tenemos grupos de reflexión, grupos de encuentro, grupos terapéuticos, el programa no es que cada actividad persigue su propio objetivo, pero se articula hacia una sola misma finalidad, que es hacer funcionar la técnica de intervención. ¿Cuál es la técnica? Que somos un espacio para favorecer la emergencia de los conflictos que se actúen y en ese espacio que tenemos destinado a la reflexión sean actos analizables. Entonces, ¿para qué nos sirve la escuela? Por supuesto, para poder hacer avanzar en grados escolares a la persona y tenga una mejor perspectiva de reinserción, pero también para ver cómo interactúan dentro de la actividad de estudio. Mucho en el sentido del aprendizaje social. Es decir, en una actividad como la de la escuela, no solamente es buscar información, construir nuevos aprendizajes, sino que también está involucrada toda nuestra composición psicológica y emocional. Entonces, uno puede aprender haciendo, a través de las cosas que uno hace, uno puede aprender a verse. Y esa es la idea. Todo lo que sucede dentro de la comunidad terapéutica es concebido como un acto analizable. Y cuando detectamos que ahí hay carnitas de conflictos, nosotros garantizamos que ese suceso sea llevado al espacio de reflexión para que sea un acto analizable, ¿no? Proceso primario, proceso secundario, proceso primario, proceso secundario. Y nunca soltamos esa cadenita, nunca, nunca. Esa es nuestra principal función en la comunidad terapéutica, guardar ese encuadre, es decir, favorecer que surjan esas dificultades que son esperadas y lógicas, poder identificarlas y estar muy observante cuando sucedan,
hacer un contención tal vez en el momento y reconducir el acto al espacio de análisis. Ahí está, ¿no? Si hacemos eso van a ver qué maravillas suelen suceder con estas cosas. Ahora, nosotros, dentro de toda esta metodología, hablamos de diagnósticos. Entonces, sí tenemos un diagnóstico individual y un plan de tratamiento personalizado. Y también tenemos un diagnóstico de grupo, diariamente lo estamos viendo. Y tenemos formas de intervención en ese grupo. Entonces, tenemos la mirada del árbol y del bosque. No omitimos figura y fondo. Siempre sabemos que alguien está dentro de un contexto, ¿no? Y nosotros trabajamos con comunidad. Entonces, los conflictos particulares entre algunos de sus miembros es una manera de expresión de la dinámica comunitaria. Entonces, es un conflicto analizable de la comunidad, ¿no? No va a haber una situación que sea particular y que solamente se trate en la intimidad con una sola persona. Todo lo que llegue a suceder de alguna manera a una persona tiene que regresarla al grupo, tiene que informarla al grupo. Y el grupo ser ese continente que le da cabida a todo lo que sucede dentro del grupo, por eso se llama continente. Algo que es contenido, contenedor de todas esas situaciones. Y entonces, teniendo un espacio de reflexión, todo ese contenido tiene una manera de comprenderse y de generar aprendizajes, ¿no? Entonces, la evaluación, si no tenemos procesos de evaluación en nuestras intervenciones, bueno, entonces se debilita toda la propuesta de que sea un modelo con base en evidencia y con un método científico, ¿no? Podemos ser más de feeling, más de alguna ideología o con principios religiosos, entonces esa será otra experiencia. Nosotros lo que pretendemos es instalar un método científico y obtener evidencia para comprobar si las cosas suceden como lo hemos previsto. Eh, Permítanme. Los supuestos. Entonces, los supuestos se refieren a todas las condiciones que deben de existir para que se cumpla todo este proceso de cambio que nosotros esperamos que suceda. Entonces, ¿cuáles son los supuestos? Que haya ingreso voluntario. O sea, nosotros creemos que si las personas entran en contra de su voluntad, no hay proceso terapéutico. Eso no quiere decir que omitimos que hay una negación, que hay una resistencia, que hay una manera de justificar la misma adicción y que las personas no quieren entrar a tratamiento. No lo negamos, pero esa dificultad se trabaja en una primera fase que nosotros llamamos recepción y diagnóstico y puede durar 15 días, 2 meses, 3 meses, el tiempo que la persona necesita para poder comprometerse con un programa de tratamiento. Entonces es como si los tuviéramos de manera ambulatoria y no ingresan hasta que existen las mínimas condiciones. Nunca tiene uno las condiciones ideales, ¿eh? Siempre estamos titubeando y siempre tenemos esta contradicción de que queremos estar y no queremos estar, siempre hasta el final del tratamiento. Pero sí se necesita una condición mínima de aceptar participar en el grupo, ¿no? Entonces, la primera etapa de la comunidad terapéutica justamente trabaja eso. Yo he visto muchos grupos de AA que hacen este mismo trabajo, pero lo hacen ya estando dentro. Ahora la ley no nos va a permitir hacerlo de esa manera. Puede haber servicios, este, residenciales para hacer recepción y diagnóstico, ¿eh? Para mí esta es la solución que debe tener todos los grupos de orientación de 12 pasos. Tener un espacio residencial para trabajar esa primera fase y crear las mejores condiciones para que ellos puedan estar ahí, ¿no? Y ya cuando se decidan, los pasas al área de rehabilitación. Entonces, que haya ingreso voluntario, que participe la familia,
De alguna manera podemos pensar que si no participa la familia, disminuye la posibilidad de cambio casi en un 50%. Es lo que vemos, ¿no? En los programas de tratamiento que tenemos en México. No participa la familia, lleva la despensa, hace visitas, pero no tiene un programa terapéutico. Entonces, en la mayoría de los casos, cuando las personas egresan del tratamiento, reinciden por las condiciones adversas del núcleo familiar. Entonces, nosotros planteamos como un supuesto para que funcione el proceso de cambio la participación de la familia. Eh, Planteamos también para que esto funcione, no se tienen que violar unas reglas básicas que se llaman reglas de oro, que tiene que ver con no relaciones sexuales, no robo y no violencia. Cuando se rompe y no uso de sustancias, porque cuando se rompe una de esas reglas, se, se destruye el dispositivo terapéutico. Podemos ser cualquier cosa, pero no un dispositivo terapéutico y menos el que se plantea en un modelo de comunidad terapéutica. Ahora veamos. Ha habido. Por favor, me ayudan con sus micrófonos. Es que aquí no alcanzo a ver quién lo tiene prendido. Este, ha habido varias definiciones de comunidad terapéutica. Ya veíamos que la Organización Mundial de Salud pues, tampoco es tan vieja, ¿no? Que aunque en el siglo XIX ya teníamos casos de dependencia al consumo de opio, principalmente, ¿no? Desde el siglo XVI, XVII, desde que empezaron a traficar los ingleses con el opio, yendo a recogerlo a la India, llevarlo a China, pero también lo traían de regreso a Europa, este, en ese trayecto por la ruta de las especias, empezamos a ver los casos de consumo de opio. Los primeros fueron los marinos mercantes, pero en Europa, este libro de Haynes, En la búsqueda del olvido, Davenport Haynes, él tiene documentado muchos casos de dependencia del siglo XVIII y principalmente del mundo artístico. Entonces es bien interesante ver cómo surgen esos casos. Pero no teníamos una masa crítica importante para decir, necesitamos saber qué es una adicción. Entonces no había un hecho que retara la ciencia por explicar estos fenómenos. Y es justamente después de la Segunda Guerra Mundial cuando hay una masa crítica importante de personas con dependencia que nos damos cuenta que no tenemos una comprensión cabal de qué es una adicción. Y nuestras definiciones han sido tautológicas, ¿no? Una adicción es consumo de sustancias. Sí, bravo. Ya lo entendí bastante bien. No podemos explicar una adicción por la frecuencia y la cantidad de consumo de sustancias solamente o por la aparición del craving. ¿Por qué? Pues porque el 6% de las personas que consumen sustancias derivan en una situación de dependencia, pero el 94% no lo hace. Entonces el consumo no es la explicación única para decir que eso es suficiente para que se desarrolle una situación de dependencia. Entonces, tenemos nosotros que hacer más amplia esta definición, tener una mayor comprensión de cuáles son esas otras variables sobre las cuales se determina que se desarrolle una enfermedad y que un primer consumo evoluciona a un abuso y después a una dependencia. Si no lo tenemos claro, entonces siempre vamos a estar insistiendo sobre una sola cosa, la abstinencia. Y lo único que buscamos en nuestras intervenciones son acciones afirmativas para mantener la abstinencia, sin reflexionar más allá. ¿Qué nos diría esta comprensión de los trastornos psíquicos? Pues que no está tolerando la ansiedad que le genera los impulsos libidinales o agresivos y regresiona. Y bajo ese trastorno psíquico, eh, una persona se puede hacer susceptible al desarrollo de una dependencia, porque es una maravilla, ¿no? Que si tienes una situación ansiógena que no puedes controlar,
lo resuelvas con una sustancia. Pues por supuesto que sí. Entonces, se encuentra un camino práctico a través de un objeto, digamos como un acto narcisista donde no necesito a los demás, para sanar toda mi situación ansiógena y todavía más, ¿no? Poder tener experiencias maravillosas porque esa sustancia modifica mi estado de ánimo. Entonces, es muy atractivo el que existan las drogas frente a la situación de sufrimiento de las personas. Entonces, primero uno tiene que experimentar esas condiciones de mal manejo de la ansiedad, prácticamente un terror a esa situación de ansiedad, que esa señal de angustia nos puede provocar procesos regresivos. Y con tal de salir de esta situación ansiógena, pues uno se viene la maravillosa idea, que cada vez que yo sienta la emergencia, la señal de alerta, la señal de angustia, automáticamente va a aparecer la necesidad del consumo de sustancias. Entonces, ¿qué se tiene que hacer para curar esta situación y este trastorno? Pues que la persona pueda manejar de mejor manera sus estados de ansiedad para no regresionar y también que multiplique las posibilidades de gratificación en los vínculos con los demás. Esa es la contrafórmula de la dependencia. Todos tenemos cuadros independientes, no podemos hablar de una historia única. Entonces, esos pasajes del manejo de la ansiedad tienen que ver con la historia particular de cada quien, ¿no? Entonces, eso es importante decir. Y vean, pues estas cacofonías, la Organización Mundial de la Salud en el 57 decía que una adicción estaba caracterizada por una compulsión a continuar consumiendo, una tendencia al aumento de las dosis, una dependencia psíquica y generalmente física de los efectos, con las consecuencias perjudiciales para el individuo y la sociedad. No nos dice ni se alude a estas predisposición que tiene una persona al consumir, quedarse en una situación de dependencia. En esta definición de la CICAD de 2010-2015, que eran los acuerdos hemisféricos, ya se empieza a incorporar esta idea de que hay múltiples determinantes, pero aún así son como eh, astros alrededor del Sol donde se sigue señalando como principal causa el consumo, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que hacer un viraje completo porque, de hecho, cuando estamos en comunidad terapéutica, con lo que tenemos que lidiar es con el manejo de los conflictos, número uno. Dos, que aprendan unas habilidades sociales para la reinserción y entonces aprendan a capacitarse en el trabajo, que recuperen la escuela, que puedan leer un libro, que lean a Quijote de la Mancha, que toquen un instrumento musical. Entonces, vean, nuestra intervención no alude en lo absoluto a las drogas, alude a los estados de ansiedad que provocan la necesidad del consumo. Hemos estado construyendo una definición desde un enfoque psicodinámico, es decir, desde la psicología profunda, que es una adicción. Y entonces esta todavía necesita eh, equiparse, incorporar otros fenómenos que no están en la definición, pero que por lo pronto de lo que vimos de un trastorno psíquico, aquí está escrito. Entonces, una adicción podemos distinguir como estas tres fases, ¿no? Una, cuando emergen los impulsos inconscientes que no pueden ser tramitados y causan una situación de frustración y que son las que originan un proceso regresivo y nos traen un funcionamiento mental precedente caracterizado por la posición esquizoparanoide. Ya después vamos a ver esta teoría de la, de la, de la posición esquizoparanoide de Melanie Klein. Pero baste decir, para darle un refuerzo a esta idea, es que justamente el funcionamiento psíquico en una primera etapa de desarrollo tiene disociaciones masivas, pero estas son un paso en la evolución psicológica.
que después tienen que ser sustituidas por otros mecanismos de defensa. Los que no evolucionan y se quedan allí, entonces en disociaciones masivas, pues es la esquizofrenia y la paranoia, incluso el autismo, ¿no? Y también los maníacos depresivos. Pero cuando evolucionas, a una etapa más madura y regresas, entonces llegas otra vez a funcionar de una manera con disociaciones masivas. Y eso está complicado, porque mientras estés en una posición con estas características, es incomprensible otra manera diferente de ver el mundo y explicar las cosas. Para nosotros poder reflexionar, tenemos que salir de ese estado regresivo para no estar leyendo la realidad bajo un esquema disociativo. Estoy diciendo casi fórmulas, el ABC de la psicología, ¿no? Entonces les voy a leer esta definición que escribimos. La adicción es una situación de consumo compulsivo de sustancias psicoactivas, resultado de una depresión básica causada por experiencias de fracaso, privación o frustración en el cumplimiento de los deseos y satisfacción libidinal o agresiva. La intensidad de la frustración puede activar procesos regresivos y adoptar un tipo de funcionamiento psíquico de tipo esquizoparanoide, caracterizado por el uso de mecanismos de defensa primitivos y ansiedad persecutoria. Esta regresión va acompañada también de un retraimiento narcisista, el cual consiste en la evitación de los vínculos sociales y una sustitución por la experiencia del consumo de drogas como fuente de gratificación externa. Entonces, hasta aquí vamos. Yo estoy seguro que antes de que terminemos el diplomado vamos a tener terminada nuestra definición y por supuesto los vamos a invitar a revisarla para que podamos retroalimentar. Vean, de manera general podemos decir que para no llegar al punto común y a este cliché de que el que consume drogas puede y seguramente será un adicto, nosotros vemos esas otras variables y hay que pensar no como una determinante el consumo, sino una situación en el donde se encuentra el adolescente con la droga. Entonces, para que evolucione una situación de dependencia, tiene que haber ciertos factores que estén presentes. Entonces, a nivel individual, si la salud mental está dañada, si hay una situación patológica regresiva, tenemos un elemento que va a contribuir mucho al desarrollo de una dependencia. Es decir, ¿quién no va a desear regresar a una situación oral donde el consumo de un objeto me puede tranquilizar acuérdense, de la experiencia terrorífica del nacimiento y al contrario, me hace sentir tranquilo, sin angustia e incluso con una fuerte situación de gratificación? Ahora, ojo, porque también hay contenidos agresivos, ¿no? Pues bueno, la descarga de la agresión también es gratificante. Entonces, este es un factor muy importante. Algunos desde la psicología diríamos que determinante, pero nunca podemos omitir los factores de los otros ámbitos que están presentes, porque son igual de importantes y determinantes. Entonces, otro factor que es importante es el tipo de relación familiar. Y ya vimos, después vamos a ver este modelo etiopatogénico de las familias, pero el hecho de que una persona no haya sido amado, acompañado, comprendido en sus necesidades, que haya sido visto, que haya sido contenido, educado, y más bien sea lo contrario, que haya sido abandonado, pues crea una dificultad tremenda que casi estos son los requisitos para que se conformen trastornos graves de personalidad. Entonces, el abandono objetivo es una causante principalmente de las psicopatías. Entonces, si existe también esta situación, o sea, no solamente yo estoy en un proceso regresivo,
una posición esquizoparanoide, tengo unas funciones yoicas deficientes. También no estuve en un contexto familiar donde me acompañaran. Mis padres tenían suficientes conflictos que se dedicaban solo a eso y no lograban vernos. Y pues no podían acompañarnos. Y había un abandono, aunque estuvieran presentes, había un abandono objetivo porque no lograban ver qué nos pasaba. Si aparte de eso, estamos en un contexto comunitario donde la violencia y el consumo están normalizado, pues bueno, ya nos están prescribiendo la medicina a nuestras grandes dificultades. Entonces, si vemos que la generación de adelante practica con mucho desparpajo y a una manera casi orgullosa y placentera el consumo de sustancias, pues nos va a llamar la atención, ¿no? Porque si nuestra situación es de mucha ansiedad, de no sentirse acompañados, pues esos grupos y esa experiencia va a resultar muy atractiva. Y si aparte, eh, pues no hay escuelas y están muy lejos y no tenemos dinero para los traslados, la más cercana es de paga, ¿no? Pues no podemos ir. O hay desempleo en la familia y no tenemos áreas recreativas y vivimos en una ciudad dormitorio como las tenemos aquí al oriente de la Ciudad de México, donde son edificios y casas tras casas sin parques, ni bibliotecas, ni sin nada. Entonces dices, bueno, aquí sí como que no hay mucha otra posibilidad que lo único amable parece ser es una sustancia que me puede hacer cambiar de ánimo, ¿no? Entonces tiene que haber un terreno bastante hostil, bastante adverso, pues para que estén las condiciones idóneas para desarrollar una situación de dependencia. O sea, este abrazo con la droga, esa capacidad de mitigar el dolor, del abandono y de alguna manera proveer de una manera consoladora experiencias de gratificación, pues se vuelve en la única posibilidad. Entonces, esto de manera general es como el marco de esos otros factores que finalmente son los que determinan que se desarrolle una situación de dependencia. Nosotros en nuestras intervenciones podemos ver esto como un péndulo de Foucault, decíamos, y entonces podemos ir evaluando el tratamiento, los procesos de cambio de las personas que entran, viendo cómo se van dando esas variaciones en esos diferentes factores de riesgo del ámbito individual, familiar, comunitario y social. O sea, si una persona al entrar al programa reingresa a la escuela, pues bueno, ahí tenemos un factor de riesgo que puede pasar de una situación de riesgo a un factor protector. Si empieza a capacitarse en el empleo, pues movemos otra partecita del péndulo. Imaginemos el péndulo como varios péndulos que están de alguna manera simultáneamente moviéndose de un lado a otro. Si nosotros empezamos a trabajar el tema de la salud mental y la persona es menos impulsiva y tolera más los conflictos, vamos a mover un factor de riesgo a un factor de protección bien importante, ¿eh? Si nosotros logramos crear capacidades parentales y que esa situación de abandono como factor de riesgo se transforma en un mejor acompañamiento de los padres, vamos a modificar mucho este contexto. Y entonces vean con esta escala de Likert, bajo la observación, en la medida de lo posible consensada con el equipo, podemos ir viendo cómo se va variando. Por supuesto que se puede medir, ¿eh? O sea, por ejemplo, alguien que es totalmente impulsivo y a la menor diferencia luego se quiere ir a golpes. Y después ya no se va a golpes, sino que habla. Ah, pues dices, hay un cambio importante. Y después de hablar, también puede evolucionar y reconocer que no hay necesidad de ser violento. Y si todavía al final de su proceso descubre que esa agresión suya no es provocada por los demás, sino que es propia, dices, vaya, eso sería una maravilla de proceso. Ahora imagínense a una persona que entra abandonó la primaria, la secundaria y está 2 años en comunidad terapéutica y hace los exámenes y los
los aprueba y ya tiene con nosotros bastante tiempo y sale de la comunidad terapéutica para ingresar a la universidad. Eso sería un sueño hecho realidad, ¿no? De cómo queremos ver los procesos de estos chicos, más inclusivos, más participantes en la cultura, en la educación, con mejores opciones laborales. Esa es la onda. Una persona que se rehabilita, si no trabaja, no se ha rehabilitado. Si no, trata de mejorar su situación económica, pues dices, pues, ¿cómo vas a lograr la independencia? Si no controla emocionalmente las situaciones difíciles, pues a las primeras de cambio va a volver a consumir. Entonces, vean de qué manera nosotros podemos tener una serie de indicadores para ver la evolución de las personas en el proceso y saber si va evolucionando en este proceso. Entonces, esto de los factores de riesgo a factores de protección, midiéndolos con indicadores precisos bajo una escala de Likert, es un buen recurso para ir evaluando. Después, bueno, ¿qué es una comunidad terapéutica? A mí me gusta mucho esta definición de Elena Gotti, que la define como la comunidad terapéutica, hace una explicación que casi casi te explica el método. De hecho, su libro, bajo esta definición, se la pasa, todo el contenido es explicar lo que significa, qué es un tratamiento residencial, qué es un medio altamente estructurado, qué es un sistema de presión, qué es actuar la patología. Entonces, por eso es bien importante tener esa lectura. Entonces define la comunidad terapéutica es una modalidad de tratamiento residencial para la rehabilitación de personas con dependencia y tiene lugar en un medio altamente estructurado a través de un sistema de presión artificialmente provocado para que el residente actúe su patología frente a los pares, quienes le servirán de espejo de la consecuencia social de sus actos. Esta situación es tolerada voluntariamente por el residente, quien se ve inmediatamente contenido en un clima de alta tensión afectiva. ¿Qué concepto? En realidad es un párrafo muy condensado con muchas ideas que tenemos que ir entendiendo para entender que es una comunidad terapéutica. Cuando dice que es un tratamiento residencial, pues obviamente estamos hablando de la comprensión de que los contextos familiares no son propicios para desarrollar un proceso de cambio. Entonces hay que separar a la persona de ese contexto por todas estas condiciones adversas para el tratamiento. Entonces necesitamos crear un escenario artificial para trabajar las dificultades de estar en familia, ¿no? Hay que sacarlo para entender dónde estaba. Entonces, la opción residencial también tiene que ver con esta historia de que vemos que los grupos son un buen contexto que fortalece la decisión del cambio y ahora como que acabamos de decir, es decir, la comunidad terapéutica como un escenario donde suceden los conflictos como actos y estos actos son analizables, ¿no? Por eso la idea de tener una comunidad terapéutica. Ahora, esta comunidad terapéutica tiene un programa altamente estructurado, entonces todos los tiempos están organizados, su duración, su objetivo, los participantes, y se trata de cumplir con la mayor precisión posible. Entonces, las actividades psicoterapéuticas que tienen que ver con grupo de apertura, grupo de cierre, grupo terapéutico, grupo de encuentro, psicodrama, asambleas, todas estas actividades están colocadas en un horario predeterminado en los horarios de la semana. Pero también están las actividades productivas. Si hay un taller lunes, miércoles y viernes de 2 horas, y también se retoma la escuela, y ahí hay 3 horas, diarios se estudian 2 horas, y después también hay teatro. Bueno, todo queda bien, bien especificado. No hay tiempos muertos. Puede haber un tiempo libre donde descansen un poco, vayan a su cuarto, recojan sus cosas, preparen lo demás, tómense un café, pero tiempos muertos no los hay. Entonces, de 4 a 6, no, no sé qué voy a hacer. Eso no existe en comunidad terapéutica. Todo está programado y todo está con actividades previstas. Eso es un dispositivo altamente estructurado. La idea
de que esté así y haya una presión porque sea dinámico para que siempre la gente esté en movimiento y pase de una actividad a otra, es justamente crear una tensión en el grupo, ¿no? Y no dejarlos pensar, sino hacerlos actuar. Ese es nuestro objetivo, que se actúe la patología, que se muestren los conflictos. Entonces, ponlos a trabajar rápido, en chinga, con un dinamismo que salga genuinamente sus formas de ser, que no sean simuladas, ¿no? Que no esté muy a la defensiva, no le vamos a dar tiempo de pensar. Entonces, eso favorece la situación regresiva y que se muestren más en esa manera de funcionamiento psíquico que se traduce en la conducta. Entonces, eso nos da la posibilidad de tener un programa bien dinámico, con una aceleración importante, que nos permite ver más mejor los conflictos entre las personas. Ahora, esta situación, este, va a provocar que estos conflictos se escenifiquen y por lo tanto sean observados por toda la comunidad. Aquí es donde entramos. Esto es como una propuesta parecida al psicodrama en el test sociométrico, donde una persona, hagan de cuenta que somos 10 personas y decimos, a ver, ¿con quién quiero vivir un proceso de tratamiento residencial? Y hay 10 personas. Pues con este no, porque me cae gordo. Con ese sí, con ese más o menos. Y ya, todos hacemos nuestra declaración de con quién sí, con quién no y con quién más o menos. Pues esa manera nos permite ver la estrella sociométrica, la persona más popular, más aceptada. Ese es un portavoz de grupo, pero también nos permite ver la persona más rechazada. Y eso no quiere decir que la persona más rechazada sea la más enferma, la más patológica, ¿no? Luego sucede que es al revés, ¿no? La persona más sana es rechazada precisamente por eso. El chiste es de que esta manera de ver los grupos nos permite ver a un portavoz y nos permite también identificar cuando yo quiero trabajar con alguien y ese no quiere trabajar conmigo. Eso crea un conflicto. Ustedes nada más vean las trágicas historias de romances donde una persona está profunda enamorada de la otra y la otra no le importa y está por determinada condición, pero que no pretende seguir y está de momento y se va a ir. Esas son unas tragedias, ¿eh? Son unas verdaderas tragedias. Bueno, pues aquí se viven todos esos aspectos. Por eso es que al poner en interacción al grupo, se viven coherencias, es decir, me caes bien y yo te caigo bien, y se hacen grupos, alianzas, pero también identifico enemigos, y entonces voy a tener cuidado de ti, pero tú también cuídate de mí. E incoherencias, ¿no? Ese chavo me cae bien, pero me tira mal el rollo. Bueno, esas cosas básicas se escenifican cuando cocinan juntos, cuando están haciendo la limpieza, cuando salen a jugar fútbol, todo ahí se ve. Entonces, ¿de qué vamos a ver conflictos? Vamos a ver muchos. Y es una manera de leer el grupo, de cómo se está articulando, cuáles son los portavoces, cuáles son los que no están, no tienen un buen match y van a significar un conflicto, pero al final de cuentas es cómo se comporta una colectividad. Y entonces eso nos va a dar mucha información de cómo se está moviendo el grupo, cuál es la coreografía que se está armando y poderlo leer, ¿no? Entonces, las personas que se ven confrontadas frente a estas situaciones, pues se quedan y no se echan a correr, porque también es cierto que existe un fuerte lazo afectivo. Entonces, bueno, esta es la definición de Elena Gotti y nosotros sumamos otras reflexiones. Esa manera de concebir la comunidad terapéutica es un sistema de presión que produce la relación y favorece el conflicto, que es lo que nosotros queremos ver, ¿no? Entonces, actuar la patología tiene que ver con esto que vimos de los trastornos psíquicos, con fallas en la interpretación de la realidad, con la activación de mecanismos de defensa, principalmente disociativos, y con una ansiedad persecutoria.
Vean, es como si estuviéramos tratando a alguien con rasgos esquizoparanoides, por no decir una esquizofrenia. Y los grupos somos así, ¿eh? Somos bien esquizoparanoides. Esquizo, que divides, paranoide, persecutorio. Es decir, cosas buenas, cosas malas, y cuídate porque nos quieren dañar. Entonces, vean esta definición de Elena Gotti, muy buena. Y el objetivo de la comunidad terapéutica es promover cambios psicológicos y en el estilo de vida a través de los procesos participativos y elaborativos. No estamos poniendo la abstinencia. Claro que se busca la abstinencia, pero ese no es el objetivo sustantivo. La principal finalidad que buscamos es que haya una comprensión de esos conflictos escenificados, identifiquemos nuestros mecanismos de defensa. Claro que esto no tiene que ser descrito así por una persona que va a tratamiento, pero cuando uno narra sus aprendizajes, sí lo dice, ¿no? Es que yo siempre estaba en un fuerte conflicto. Bueno, hay alguien que escuché decir, es que yo me fumaba a mi madre. ¿No? Dice sobre a qué terapia fuiste. Este, pero uno reconoce de qué manera vivía en una situación de abandono o en una venganza hacia los padres porque no se sintió cuidado y en fin, todo un corolario ahí de situaciones que justifican el consumo, pero si uno se echa un clavado, tienen una buena profundidad psicológica que si se comprende puede generar un cambio importante. Entonces, y cambiar estilo de vida. No hay psicoterapia que busque tal ambición de objetivos, ¿no? Entonces, la corrección de los trastornos psíquicos es el principal objetivo que tenemos. Ah, caray, ¿qué se apagó? Espero que no se haya apagado, ¿eh? No sé qué pasó, porque si no, después no les voy a poder dar una grabación. Pero Sí, sigue ahorita, corriendo. El ¿Sigue reloj corriendo? está corriendo. Ajá. Ah, bueno, Arriba se ve, está corriendo y está el dice, poquito rojo. exacto, bueno, menos dice mal. grabando. Ahí está. Entonces, ya vamos a terminar. Bueno, ya vimos esta relación de conflicto interno con conflicto externo, solamente para ilustrar un poco cómo se dan estos conflictos de grupo. Bion es un psicoanalista muy bueno que nos habló del grupo de tarea y grupos básicos. Y los grupos básicos eran aquellos que estaban con defensas grupales. Distinguía tres tipos de defensa. Y vean que todos tienen que ver con la posición esquizoparanoide, ¿eh? Entonces, los grupos pueden tener una posición de ataque y fuga, y esa es una defensa grupal. Ataque y fuga significa que tenemos todo un programa, todo un equipo, toda una comunidad que está atentando contra nuestra seguridad, que nos ofende, que nos tiene en contra de nuestra voluntad, que nos tiene prisioneros y que lo que nosotros tenemos que hacer es huir. Y esto es como una metáfora, ¿eh? Y no estamos alejados, ¿eh? Es muy fácil escuchar expresiones de ataque y fuga. Algo así como, ay, pinche programa, está bien aburrido. Yo no sé a quién se le ocurrió pensar que estas actividades nos iban a transformar. O cuando estás en una situación de odio a algún miembro del equipo, ¿no? Dice, ay, viene otra vez con su misma cantaleta, ¿no? No aprende uno nada, pero él cree que nos está ayudando a todos, pero qué aburrido es. Este, bueno, ya que nos dejen descansar, ¿no? Se la pasan, nos pasamos en chinga y ellos como que nos están felices y somos esclavos. Entonces hay que irse, ¿no? Hay que pirarse de aquí porque ese es un lugar, es una prisión y es una tortura. Bueno,
Estos relatos son muy, muy cercanos, ¿no? A todas las expresiones que escuchamos de las personas que están en tratamiento, e incluso dentro de las familias contra los padres, ¿no? Hay también defensa grupal de dependencia, que esta pareciera que es positiva, porque entonces las personas están bien metidos en el programa, siguen todas las indicaciones, muestran mucho respeto por los padrinos, pero no son capaces de tomar iniciativas propias. Siempre están esperando que sea alguien el que dé la solución. Y ese mecanismo de defensa es tan, tan, tan complicado y tan patológico como el ataque y fuga. Uno es, por supuesto, que brilla más porque es la agresión pura, pero la dependencia y esperar que todos resuelvan, lo único que, que aparentemente es positivo, lo que está mostrando es que yo tengo un miedo terrible a cierta autonomía, a tomar mis propias decisiones, vivo mucha angustia, necesito que siempre esté alguien a un lado de mí que apuntale mis decisiones. Es una posición infantil, ¿no? Y esta otra del emparejamiento es fabulosa. O sea, siempre se hacen ciertas alianzas dentro de la comunidad terapéutica. Pueden ser amigos, pueden ser hombre o mujer, puede ser un grupo, y entonces se crea como nosotros somos los cuates, ¿no? O sea, hay un círculo más íntimo que se dice netas, que se hablan cosas que no se dicen en el resto de la comunidad, y a veces tienen una identidad así como que los otros están bien pendejos. O sea, entre nosotros vamos a llevarla y vamos a dirigir todo esto, ¿no? Entonces, esta metáfora del emparejamiento es como yo contigo cambio el mundo y tendremos un hijo que es el Mesías. Esa es la metáfora, no lo tomen literal. Entonces el emparejamiento, esa era una alianza con el otro, pero como alternativa a la comunidad que no me va a dar nada de lo que yo espero realmente. Entonces es una fantasía, una ilusión de que vamos a salvar el mundo y nuestro hijo será el Mesías. Vean qué cosa, ¿no? Que es un ideal, pero es un ideal persecutorio. O sea, el hecho de que tú te plantees que vas a tener al hijo salvador es como poner un ideal que nunca vas a cumplir y que siempre te va a tener bajo la situación de frustración porque no vas a llegar a ese punto. Pero mientras no salgas ni del emparejamiento, la dependencia, el ataque-fuga, no se va a aprender nada en comunidad terapéutica. Ahora tenemos muchas posibilidades para develar estas defensas, ¿eh? Muchas, muchas posibilidades. Diariamente suceden acontecimientos donde esto se observa. Entonces, acuérdense, esa coreografía, ese bailarín y ese grupo de bailarines están poniendo en escena una defensa para no producir cambios. Qué interesante se vuelve cuando uno lo empieza a mirar así. La comunidad terapéutica tiene tres fases. La primera fase de recepción, que otros llaman ingreso, fase 2 de rehabilitación, progreso y fase 3 de reinserción social y profesional. Entonces, en la primera fase fundamentalmente busca establecer contacto con las personas y cumplir algunas tareas y objetivos. Uno, pues, es que nos conozcamos, que ellos tengan información de la comunidad terapéutica y nosotros sepamos quiénes son ellos y tengamos una historia clínica individual y familiar y de red social. Entonces tengamos un diagnóstico integral y que después vayamos generando un proceso de vinculación donde podamos hacer una alianza para el cambio. Es decir, nosotros damos tratamiento de adicciones, ustedes tienen una situación de adicción, ¿les parece si con lo que han visto hacemos un trabajo juntos y cada quien hace su parte? Entonces va a haber la posibilidad de que todos decidamos, porque también la institución puede decir, no, no, fíjate que ya viendo bien tus condiciones, haciendo el diagnóstico, no creemos que tú te beneficies de este programa. Mejor busca otra opción y te recomendamos
tales lugares. O sea, nosotros podemos decir que no. Si no sabemos decir que no, quiere decir que no tenemos una evaluación de nuestras capacidades, y más bien tenemos un espíritu narcisista que pensamos que nosotros todo lo vamos a lograr. Entonces, la primera fase de recepción. Cuando inicia la rehabilitación es cuando se ha aceptado iniciar el tratamiento y entonces se conoce el programa, saben de la velocidad, de lo estructurado, de las reglas, y dicen, sí, va, órale. ¿Va a haber confrontaciones? Sí, no hay tos, órale. Entonces entramos a la fase de rehabilitación con objetivos muy claros que se van a ir evaluando mes tras mes. Y la última fase de reinserción, cuando nosotros hemos visto que se han logrado ciertas metas, es decir, se avanzaron ciertos grados escolares, ya no es tan impulsivo, ya todas las situaciones que le causaban ansiedad las expresa, ya no solamente está en el acto, sino que pudo transitar a la palabra para poder narrar su situación emocional. Ese es un gran avance, un gran, gran avance. Entonces, ya que se ha culminado esta fase de rehabilitación, que por lo menos debe de durar 6 meses, por lo menos, pasamos a la siguiente fase de reinserción social. Esta es la etapa de convalecencia. Se sustituye el programa de la comunidad terapéutica por el proyecto de vida de la persona. Se hace en forma gradual y lo que se busca es de que él empiece a hacer sus primeros ejercicios para desarrollar su vida cotidiana y su proyecto de vida, sea con su familia, familias sustitutas, si primero salga al reingreso escolar o tenga un empleo y regresa a la comunidad terapéutica, pero después de un tiempo tiene que darse un alta, ¿no? Esta es la fase más complicada porque, bueno, en México, yo creo que difícilmente pensamos procesos de reinserción importantes. Para empezar, los tiempos de permanencia son muy cortos y cuando termina el tiempo corto, 3 meses, 4 meses, 5 meses, se da de alta sin proceso de reinserción, en la mayoría de los, por supuesto que hay excepciones. Cuando uno ve una reinserción social, quiere decir que sí hay una buena perspectiva del tiempo que se logran ejecutar los cambios, tanto en la salud mental como en las familias y los lugares de pertenencia, sus redes sociales. Si tú solamente ves la cuestión de la abstinencia, por supuesto que vas a decir, no, 3 meses, órale, vámosle a probar la vida. Entonces, esa es la diferencia y por eso se consideran tiempos diferentes. Si tú ves la complejidad y la ambición de los objetivos de cambio, pues vas a tener una justificación muy clara del tiempo que se necesita. Cuando las personas están en estos programas de puertas abiertas y la dinámica es confortable, amable, ya entendiste la lógica del programa, hay muchos que no se quieren ir. De hecho, de una manera impulsiva, consumen sustancias para no salir de la comunidad terapéutica en algunos casos. Esta es la hipótesis de cambio en la comunidad terapéutica. Me apuro, ¿eh? Bueno, no, nos la llevamos tranquila y retomamos la siguiente sesión, ¿eh? La hipótesis de cambio de la comunidad terapéutica tiene estas dos vertientes, ¿no? Uno, el problema de las adicciones es la persona en su totalidad, no es la droga. No vamos a dar grandes explicaciones de la droga. Tenemos que entender a la persona, su sistema psíquico, su forma de interacción, su proyecto de vida, todas estas cosas. A la situación de dependencia estamos claros que siempre le subyace un problema de tipo emocional, un trastorno psíquico, que hace necesario el consumo de sustancias para resolver situaciones de ansiedad ante la depresión básica o fracasos en las gestiones de las necesidades afectivas. Ahora, los problemas emocionales se manifiestan en forma de conflictos en los contextos relacionales, es decir, la comunidad terapéutica. Esta es un espacio artificial que favorece su expresión. El método terapéutico consiste en habilitar a la comunidad para la reflexión, el análisis y la confrontación de estos conflictos de manera sistemática. Bajo esta técnica, estos conflictos pueden ser elaborados y modificar su sentido, su significado y manejo. Este es el tratamiento.
Y hay esta segunda hipótesis que nos habla de que cuando uno se incorpora a un sistema complejo, también se estructura nuestro sistema psíquico de manera compleja. Es como esta idea de el mundo interno que nosotros tenemos está poblado de los diversos objetos externos que nosotros tenemos en toda nuestra historia. Si nosotros dotamos una experiencia de interacción con la realidad, con las personas, una comunidad donde está bastante estructurada, donde se discuten y se hablan de todos los problemas, se buscan soluciones y se moviliza, esto va teniendo una lógica interna posteriormente. Como cuando alguien va a terapia, pues habla de, ay, yo estuve en una relación y siempre caía en este mismo error y lo he podido corregir medianamente. Alguien que no va a terapia le echa la culpa al otro. Dice, no, es que me sale cada tipa que, híjole, quisiera correr, pero me doy cuenta tarde. ¿No? Entonces, la idea es esta, que tengan experiencias constructivas, que se resuelvan las dificultades, los conflictos, que se tolere la ansiedad de tener diferencia con los demás y se pueda discutir. Es una característica cultural en México, de que le tenemos miedo a las discusiones y para llevarla bien y tranquila somos muy amables, que amabilidad disfrazada, ¿no? Entonces son estas dos lógicas de la comunidad terapéutica. Lo voy a dejar hasta aquí porque sí quiero tener la oportunidad de escucharlos y no terminamos el tema, la siguiente sesión, este, y me interesa mucho escucharlos.